Bueno, buenas noches a todos y bienvenidos. Antes de comenzar los horrores de esta noche, solo tengo un anuncio rápido. Algunos de ustedes han preguntado sobre el saludo de cumpleaños. Lo estoy haciendo para cualquiera que esté suscrito a cualquier nivel en Patreon. Así que si quieres tu saludo de cumpleaños y poder elegir el tema en tu cumpleaños, encuentra el enlace en la descripción. Pero por ahora es hora de ponerse cómodo y dejar que los fantasmas tomen el control. Cuando era niño, vivíamos en una casa unifamiliar en Dayton, Kentucky, justo al otro lado del río de Cincinnati, Ohio. A finales de los años 1980, mi papá construyó una enorme estantería empotrada en nuestra sala de estar. El único problema era que mi mamá tenía principalmente libros de bolsillo, que no tenían exactamente el aspecto clásico que buscaban. Cuando nuestra mamá mencionó esto a su jefe, que resultó ser dueño de una casa de alquiler al otro lado de la calle de nuestra casa, él ofreció una solución. El inquilino anterior había abandonado cajas de libros viejos en una habitación chirriante en el segundo piso. Bellos libros antiguos de diferentes tamaños, encuadernados en cuero y tapa dura. El tipo de libros que muchas personas aún valoran hoy por su pátina y atractivo estético. Nadie sabía por qué el inquilino anterior los dejó atrás, pero su caja nos los ofreció gratis siempre y cuando mi papá los recogiera. Así que mi papá llevó felizmente caja tras caja de tomos polvorientos a través de la calle, dándole a mis padres el aspecto que deseaban. Naturalmente curioso acerca de estos nuevos libros, una noche mi papá llevó uno a la habitación del segundo piso de mis padres para leer antes de su turno nocturno. Al abrirlo, notó un sello en la esquina que indicaba que provenía de una biblioteca oculta en Cincinnati. Muchos libros eran de allí, mientras que otros eran de la Universidad de Kentucky, aparentemente prestados pero nunca devueltos o robados. Recuerda que el libro tenía un título algo así como Los secretos de Salomón y contenía instrucciones para invocar espíritus, ángeles y demonios. Mientras estaba sentado en su cama leyendo los encantamientos, notó que tenían un ritmo casi hipnótico. De pronto recibió un fuerte golpe. Hubo 3 golpes agudos contra la ventana exterior. Saltó hacia la ventana, abrió las persianas y miró afuera, pero no vio nada. Quizás fue un pájaro. Ahora es de noche. Los pájaros no vuelan simplemente por la noche. Además, si un pájaro o murciélago golpeara la ventana, habría un solo golpe, no 3 golpes precisos. Al regresar a la cama más tarde, volvió a leer su libro, ya que su contenido le fascinaba. Unos 5 minutos después, 3 golpes de nuevo. Asustado, bajó corriendo las escaleras y salió a la terraza trasera. Sus ojos escanearon el lado de la casa y las sombras en nuestro patio. No había absolutamente nadie a la vista, ninguna escalera en la ventana, solo el aire nocturno espeso y húmedo, las ventanas débilmente iluminadas de las casas circundantes y el zumbido constante de los grillos. Con el corazón acelerado, decidió deshacerse de los libros. Arrojó todos ellos en una gran bolsa de basura negra y los dejó en la acera para la recolección de la mañana siguiente. Si esto fuera una creepypasta, los libros habrían regresado mágicamente a la estantería por una mano demoníaca invisible. Pero eso no pasó. Los libros se los llevaron por la mañana y jamás los volvió a ver. Sin embargo, temía en secreto que podría haber invitado involuntariamente a algo a nuestra casa. Más adelante me desperté una mañana de noviembre para ir a la escuela primaria. La parte superior de las escaleras estaba justo fuera de mi habitación en el segundo piso, y a mi izquierda, el único baño de nuestra casa. Salí de mi habitación para comenzar mi rutina matutina, pero noté a alguien subiendo las escaleras. Era una chica de unos 14 años, la edad de mi hermana. Mi hermana era animadora y sus amigas frecuentemente se reunían en casa, a veces visitando temprano por la mañana, por lo que esto no fue una sorpresa. Pero no reconocí a la chica. Tenía su mano izquierda en la barandilla y estaba mirando hacia abajo mientras sus pies subían las escaleras hasta que se dio cuenta de que yo estaba allí parado. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, ella se detuvo en seco. Por un instante nos miramos fijamente. Después, sin decir nada ni mostrar emoción, se volteó y descendió por las escaleras. Eso fue extraño, pensé, y entré al baño para cepillarme los dientes. Cuando nos estábamos preparando para irnos juntos a la escuela, le pregunté a mi hermana dónde estaba su amiga. Ella dijo que nadie había venido esa mañana. Estaba confundido. Entonces, ¿a quién vi?
Alguien entró a nuestra casa y se fue. No presté atención a cómo estaba vestida la chica, ya que era un chico y no podría haberme importado menos la moda femenina. Quizás una de las amigas de mi hermana apareció, vio a su extraño hermanito en sus calzoncillos ajustados y decidió irse. Quizás sí, quizás no. La cocina y la sala de estar se encontraban al final de las escaleras. Una noche mi madre estaba en la cocina y vio a una niña rubia pasar por la puerta, como si acabara de bajar las escaleras. Mi madre se sorprendió al no saber que mi hermana tenía una amiga en casa. Cuando entró a nuestra sala para ver quién era, la sala estaba vacía. Una noche, estando solo en casa como niño, me sentí asustado por estar sin compañía durante la noche. Encendí todas las luces y puse música para aliviar mis miedos, ya que esto fue años antes de que aprendiera a dejar que la oscuridad tomara el control. Necesitando usar el baño, subí cautelosamente la escalera. Cada paso me sentía más lejos de la seguridad del salón ruidoso y brillantemente iluminado. Tenía miedo de cerrar la puerta del baño, casi como si quedara atrapado dentro si algo se mostraba, así que la dejé completamente abierta en caso de que necesitara correr. Este era un baño muy pequeño, y yo estaba de pie frente al espejo del lavabo que reflejaba una vista de la parte superior de las escaleras. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, una sombra pasó volando por la puerta y bajó las escaleras. Parecía una pelota de baloncesto borrosa y negra, no borrosa por el pelo, sino que los bordes eran indistintos, indefinidos y sin forma. Sorprendentemente, no estaba aterrado, sino conmocionado, sino intrigado, ya que era un niño que vivía para los misterios sin resolver. Salí y miré a mi alrededor, pero no vi nada. Ni polilla ni sombra, nada que pudiera explicar lo que acababa de ver. ¿Recuerdas la casa al otro lado de la calle donde papá encontró los libros de ocultismo? Eventualmente, esa casa fue ocupada por un amigo de mi madre, un policía local que, a pesar de su estatus como persona de la ley, obsesivamente hacía copias ilegales de cintas Video Home System alquiladas. Tenía pilas y pilas de películas piratas apiladas en su sala de estar, cada una etiquetada a mano. Con cientos de cintas podríamos ahorrar $1 o $2 en estrenos al pedir prestado sus copias. Ahora esa casa siempre me daba escalofríos, pero el oficial de policía tenía un hijo llamado Brandon que tenía mi edad. Cuando tenía alrededor de 10 años, viviendo justo enfrente de Brandon, nos hicimos amigos. Como la mayoría de los pequeños en un pueblo relativamente pobre, era genial ser travieso. Si marcas 666, puedes hablar con el diablo, me dijo Brandon un día de verano. Estaba incrédulo, pues incluso mi mente infantil sabía que eso sonaba absurdo. Hicimos probar la afirmación, pero le dije que no íbamos a invocar al diablo en mi casa. Mis padres se enfurecerían. ¿Quién imaginaba lo cara que saldría una llamada de larga distancia? Brandon, siendo más rebelde, sugirió usar el teléfono de sus padres aprovechando que no estaban en casa. Esto fue cuando todos tenían líneas fijas, así que él se quedó en la cocina donde estaba el único teléfono de pared. Me quedé junto a su puerta lateral, listo para hacer una salida rápida si aparecía un Gopeman o Spandex rojo. Entre nosotros, fuera de nuestro alcance, estaba su televisor, con las pilas de cintas Video Home System piratas. Brandon desconectó el teléfono y nos miramos fijamente. Me puse cada vez más nervioso. Era el medio del día, y el sol brillaba intensamente en la casa y el aire estaba quieto. Tan pronto como presionó el tercer 6, decenas de cintas Video Home System se desplomaron al suelo, chocando contra el televisor como si una mano invisible las hubiera empujado. Sin ninguna preocupación por el bienestar de mi amigo, corrí directamente a casa. Poco después, Brandon llegó a mi puerta. Si hubiera estado jugándome una broma, habría dicho: te atrapé, o habría contado a todos los niños de nuestra cuadra cómo te asusté, pero eso nunca sucedió. Estaba tan confundido como yo, y nunca encontramos una explicación aparte de ser una coincidencia muy específicamente extraña. Años después, alrededor del 2015, la policía descubrió un cuerpo enterrado en ese mismo sótano. Un exmilitar de la Fuerza Aérea de 55 años había muerto en la casa. Alguien había cavado un hoyo en el suelo del sótano, colocó su cuerpo en la tierra y vertió concreto sobre él. Su cuidador continuó usando sus tarjetas de crédito y retirando de su pensión militar mientras él estaba muerto. La autopsia no pudo determinar la causa de la muerte, por lo que no había suficientes pruebas para acusar a nadie de asesinato, aunque ella se declaró culpable de fraude.
No estaba claro si alguna vez fue acusada de abuso de un cadáver, aunque se informó que varias personas vivían en la casa con ella. Esta era la misma casa donde mi papá encontró esos libros de ocultismo y donde mi amigo y yo intentamos llamar al diablo. El hombre fue enterrado en el sótano después de nuestro tiempo allí, pero creo que aún vale la pena mencionarlo, ya que siempre sentimos que algo estaba muy mal con esa casa. Cuando tenía alrededor de 13 años, nos mudamos a una nueva casa en la ciudad vecina de Bellevue. Esta era una hermosa casa de ladrillo con un techo de pizarra en torreta y pisos de madera dura. Por un tiempo tras la mudanza, nada ocurrió. Una noche, mientras estaba solo en casa, mi papá notó que la luz de la cocina se había encendido sin explicación. Entró a la cocina y la apagó, suponiendo que debía haber un corto en el interruptor. Luego regresó a su lugar en la sala de estar. Por el rabillo del ojo, vio que la luz de la cocina se encendía de nuevo. Cuando inspeccionó el interruptor esta vez, vio que había sido empujado físicamente hacia arriba, como si alguien lo hubiera encendido. Fue entonces cuando comenzó a sospechar que podríamos tener un espíritu. Mis padres y hermana, cuyas habitaciones estaban en el segundo piso, tuvieron varias experiencias, especialmente escuchando pasos en las escaleras por la noche. Mi hermana recuerda que estaba en su cuarto y sintió que alguien le tocó el hombro. Se dio la vuelta para ver quién era, pero no había nadie allí. Hubo muchas experiencias similares. Una noche, mientras estaba solo de nuevo, mi padre miró y vio a su difunto padre, mi abuelo, sentado a su lado. Mi padre dice que no parecía fantasmal en absoluto. Se veía exactamente como lo hacía en vida. Aunque no recuerda todo lo que dijo su padre, mi papá recuerda que estaba pasando por momentos difíciles y mi abuelo le aseguró que estaría bien. Tan rápido como apareció, se esfumó. La sensación general era que los espíritus no eran malévolos, pero ocasionalmente les gustaba recordarnos que compartíamos el mismo espacio. Detrás de esa casa había un garaje doble que se había convertido en una pequeña casa de huéspedes, a la que llamábamos la cabaña. Sin embargo, la actividad paranormal en ese edificio estaba en un nivel completamente diferente. La cabaña es donde mi padre y yo guardábamos los instrumentos musicales. Un lugar donde a menudo íbamos a tocar juntos. Era principalmente una gran habitación abierta con un altillo para dormir y un pequeño baño al costado. Para entonces ya era un joven adulto, así que me quedaba allí en verano al volver a casa de la universidad. Mis experiencias eran principalmente una sensación de ser observado, y a veces me despertaba en medio de la noche con la intensa sensación de que si miraba desde el altillo, vería algo en la habitación. Así que actué como cualquier cobarde con autorrespeto. En lugar de eso, me escondí bajo las cobijas. Una noche, mientras caminaba de la casa principal a la cabaña, noté que la luz del baño estaba encendida a través de una ventana exterior. Vi la silueta de alguien moviéndose. Sus sombras se proyectaban en las persianas cerradas del baño. Esto no era un gran problema. Mis padres y otros familiares a veces podían entrar y salir a su antojo, ya que la cabaña era básicamente nuestra área social. Cuando entré, la puerta del baño estaba cerrada y esperé pacientemente a que la persona saliera para ver quién era. Esperé y esperé, pero nadie salió y la puerta permaneció cerrada. En este punto comencé a preguntarme si algo estaba mal, así que toqué la puerta del baño y pregunté: «¿Hola? ¿Te caíste?». Silencio total. ¿Mi papá sufrió un ataque al corazón? Nadie pudo haber salido sin que me diera cuenta o escuchara la puerta. Moví la perilla y empujé. Estaba desbloqueada. No había nadie adentro. Más tarde, cuando mi papá todavía trabajaba de noche, yo estaba en la universidad y él estaba solo en la cabaña tocando nuestro piano Fender Rhodes, pasando un rato antes de tener que irse a trabajar, cuando de repente escuchó la voz de una mujer detrás de él que decía: ¿deberíamos mostrárselo o deberíamos decírselo? Se le erizó el pelo del cuello al instante. Se giró y vio flotando sobre el sofá una nube de humo grisáceo a solo unos pocos pies de distancia. La parte superior e inferior del humo era como una mesa, y solo los lados tenían ese carácter ahumado, pero estaba completamente quieto. Con la salida al otro lado de la habitación, mi papá se levantó decidido a pasar por el sofá para inspeccionar la habitación. Movió sus manos justo sobre el humo para ver si podía moverse y para verificar si lo que estaba viendo era real. Pero no reaccionó en absoluto. Después de moverse por la habitación, exigió con voz temblorosa
Si realmente estás aquí, golpea el suelo. Sintió 2 fuertes golpes directamente bajo sus pies. Los golpes fueron tan intensos que casi lo sacaron del suelo, aunque la cabaña estaba construida sobre una losa de concreto. Miró hacia arriba nuevamente y notó que la nube había desaparecido, pero algo más capturó su atención. Sentado en el suelo cerca de la puerta del callejón, había una bola brillante. Su tamaño estaba entre una pelota de baloncesto y una de playa. El exterior era negro, quemado y dentado, con agujeros irregulares en lugares que le permitían ver el interior. Describió el interior luminoso como similar a una fogata después de haberse quemado, como brasas brillantes pero de un color rojo intenso. Lo examinó durante unos segundos y luego observó cómo la bola flotaba hacia el desván. El aire estaba electrificado, anticipando un gran acontecimiento. Con el corazón latiendo fuera de su pecho y cada nervio vibrando, no pudo soportarlo más y corrió hacia afuera dejando la puerta principal de la cabaña completamente abierta. Se quedó en el patio por un momento respirando pesadamente mientras recogía sus nervios. Después de recuperar la compostura, volvió a entrar, pero todo estaba quieto, y sabía que lo que fuera que estuviera allí se había ido. Nunca volvió a experimentar algo así, y su único arrepentimiento es que no se quedó, porque todavía se pregunta qué querían comunicarle. Todo lo que puedo decir es que mi papá ha contado esta historia de la misma manera por 20 años, sin cambiar un detalle. Así que haz de eso lo que quieras. Eventualmente mis padres se mudaron de nuevo a Dayton, esta vez a una hermosa casa de piedra. Su nueva casa estaba en la cima de una colina con una gran terraza, con una vista impresionante del centro de Cincinnati. La propiedad ofrecía privacidad rodeada de bosques. Nunca pasaba nada extraño dentro de esa casa, pero fuera mi padre, a veces veía sombras parecidas a humanos corriendo por el patio por la noche. La forma en que los describía suena similar a cómo se describen usualmente las personas sombra en las leyendas de Internet. Ahora es fácil explicar estos como trucos de la mente en la oscuridad, pero él dice que uno realmente se acercó lo suficiente para hablar con él. Una noche de otoño, mientras él se relajaba en la terraza disfrutando del aire fresco, escuchó una voz desencarnada en la oscuridad que decía: «Vas a recibir dinero». Le pareció extraño, pero ciertamente intrigante, y un mes después mi papá ganó $200,000 en la lotería Powerball de Kentucky. Sé que esto puede sonar como la parte más extravagante de todo, pero es completamente cierto. En 2012, mis padres compraron su actual casa en una ciudad diferente. Han vivido allí durante más de una década y nunca han experimentado nada paranormal. También tengo mi propia casa, y nunca he visto, oído o experimentado nada en los 7 años que he vivido aquí. Eso es todo. Cuando nuestra familia comparte historias de fantasmas, contamos estas. Pensé que sería divertido guardarlas para la posteridad y espero que las hayas disfrutado. Sin embargo, tengo una historia extra. La última historia puede no calificar como una de fantasmas, pero aún así merece ser compartida. Cuando era adolescente a finales de los 90, escuché sobre una técnica para supuestamente hablar con tu ángel guardián. La idea era sentarte en un lugar tranquilo con lápiz y papel, hacer una pregunta, vaciar tu mente y dejar que tu mano escriba. No pienses, solo escribe. No me funcionó muy bien, tuve problemas para despejar mi mente y mayormente escribí tonterías. La única respuesta real que obtuve cuando supuestamente le pregunté a mi ángel guardián su nombre fue Sarah Elizabeth. Estaba desconcertado. ¿Es Sarah o Elizabeth? Más tarde mencioné mi experimento de pasada a mi abuela y ella inmediatamente se puso pálida. Ella me dijo que entre mi madre y mi tía había tenido un aborto espontáneo y el nombre del bebé iba a ser Sarah Elizabeth. Estaba atónito de que este secreto familiar nunca lo hubiera escuchado. En los 90 era muy inusual hablar públicamente sobre los abortos espontáneos, especialmente con adolescentes. De todas las posibles combinaciones de nombres que podría haber imaginado, me pregunto si eso fue solo una coincidencia o no. En fin, sin duda fue escalofriante. Acababa de cumplir 40 años. La vida era buena. ¿O eso creía? Estaba en excelente forma, ejercitándome 5 veces por semana, con una dieta saludable y ocupado con mi trabajo de estilista. Mi horario era una locura, pero prosperaba en el caos.
En retrospectiva, noté que mi cuerpo me había susurrado advertencias por años. Las señales estaban ahí. Durante los últimos 5 años seguían ocurriendo cosas extrañas. Cosas que descarté como estrés o exceso de trabajo. Una fiebre intermitente que aparecía y desaparecía. Dolores de cabeza crónicos y leves que iban y venían. Episodios aleatorios de mareos. Y esta profunda fatiga aplastante que nunca parecía desaparecer. Siempre me decía que simplemente me estaba exigiendo demasiado. Tenía clientes, plazos y vida sin tiempo para desacelerar. Pero comenzó la aura. Aparecieron de la nada extrañas luces brillantes en mi visión como fallas en la matriz. Al principio eran raras, casi como un sueño, pero seguían llegando y yo seguía ignorándolas hasta que ya no pude más. A principios de septiembre de 2010 me desperté una mañana sintiéndome mal. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Mi cuerpo pesaba, mis extremidades como plomo. Balanceé mis piernas al lado de la cama, pero antes de que pudiera levantarme, una ola de mareo me golpeó tan fuerte que tuve que sentarme. Mi corazón latía en mis oídos mientras intentaba recuperar el aliento y me decía a mí mismo que solo necesitaba 1 minuto, pero en el fondo sabía que algo estaba mal. Aún así, seguí adelante. Me obligué a levantarme y me preparé para ir a trabajar. Empacé mi almuerzo y agarré mi computadora. Ese día mi pareja me llevó al trabajo, gracias a Dios. Estaba muy tembloroso para conducir, pero no llegué. A mitad de camino sucedió. Perdí el conocimiento una y otra vez. Mi compañero entró en pánico. Recuperé la conciencia lo suficiente para ver el miedo en sus ojos mientras tomaba la curva brusca hacia el hospital más cercano. Para cuando llegamos a la sala de emergencias, mi corazón latía tan rápido que sentía que estaba a punto de explotar. Estaba mareado, apenas me mantenía en pie y no me di cuenta hasta más tarde que mi piel se había vuelto de un gris cenizo. Me admitieron de inmediato. Me llevaron a una sala de examen mientras mi pareja se fue a hacer recados. Y fue entonces cuando las cosas se pusieron extrañas. Estaba en la cama del hospital, intentando mantener la calma, pero mi mente divagaba. Pasó el tiempo cuánto no podría decir. Luego la puerta se abrió y entró un médico. Medía alrededor de 5'9", 40 y tantos, pero sus gafas eran lo que más destacaba, grandes, con montura dorada y brillantes como algo sacado directamente de los 70. Eran demasiado brillantes, casi antinaturales. Incluso en mi estado debilitado, noté que era extraño, como si esas gafas no pertenecieran a esta época. Pero a pesar de lo extraño de la situación, no tenía miedo. Su presencia era tranquilizadora. No dijo mucho, solo me examinó con esas manos heladas que enviaron un escalofrío a través de mi cuerpo. Su tacto se sentía diferente, demasiado frío, pero su voz era calmante cuando finalmente habló. No te preocupes, todo estará bien. Sus palabras tenían una certeza que sentí en lo profundo de mi ser. Después de eso, él se fue de la habitación y nunca más lo vi. Fui admitido en el hospital durante 2 meses. El mareo, la fatiga y los problemas cardíacos eran solo el comienzo. Finalmente descubrieron la causa. Etapa 4, linfoma de células B. Una forma rara de cáncer. Solo el 2% de las personas diagnosticadas sobreviven. Estaba en la etapa 4, es decir, sin vuelta atrás. El oncólogo no lo suavizó. Me empezaron con quimioterapia de inmediato, pero a finales de diciembre, después de 3 ciclos, los tumores en mi abdomen no estaban disminuyendo. Los médicos tenían noticias sombrías. Requerían intensificar la quimioterapia con dosis más altas y medicamentos más fuertes de forma agresiva. Pero venía con un costo. El primer tratamiento lo robó todo. Perdí toda sensación en mis manos, piernas y brazo. No podía caminar sin ayuda. Me dijeron que nunca volvería a ser peinados y me dijeron que si esto era más agresivo y la quimioterapia no funcionaba, me quedaba 1 mes de vida. Iba a morir y lo acepté. No puedo describir lo que pasó después. Tuve lo que algunos llamarían un despertar espiritual. Hice las paces con mi destino. Pero en algún lugar, en lo más profundo, sabía que no iba a morir. Dentro de 1 semana de comenzar la nueva quimioterapia, ocurrió algo imposible. Los tumores en mi abdomen desaparecieron. Los médicos no podían explicarlo, pero yo sí, porque recordaba.
Antes de ser trasladado para un trasplante de médula ósea, quería agradecer al personal que se había ocupado de mí. Pero había una persona que tenía que ver, el médico, el que tenía las gafas de oro, que me dijo que estaría bien. Le pregunté a la enfermera jefa si podía hablar con él, y ella me miró desconcertada. ¿Qué doctor?, preguntó ladeando la cabeza. Lo describí, su altura, su edad, las gafas, las imposibles gafas brillantes. Cariño, no hay nadie así que trabaje aquí. He estado aquí 30 años, conozco a todos y nadie así ha trabajado nunca en la sala de emergencias. Mi corazón se detuvo. No estaba loco, había sentido sus manos, había escuchado su voz. Él estaba allí, pero no estaba. Era un ángel, un espíritu, un fantasma, no lo sé. Pero era real, y sabía en lo más profundo de mi alma que sus palabras llevaban poder. Estarás bien. Me aferré a esas palabras durante cada agotadora ronda de quimioterapia, a través del dolor, el miedo, la desesperación. Y de alguna manera sobreviví. El trasplante de médula ósea fue un éxito. Contra todo pronóstico, vencí al linfoma en etapa 4. Mis manos y piernas, inútiles tras la quimioterapia agresiva, sanaron. El doctor dijo que nunca volvería a caminar. Pero ahora camino y peino. No debería estar aquí, pero lo estoy. Y sé por qué. Es por él. He intentado explicarlo y racionalizarlo, pero no puedo ni necesito hacerlo. Sé lo que pasó y que alguien me cuidaba ese día. Vencí las probabilidades. Estoy vivo. Y nunca olvidaré al hombre que me dijo que estaría bien. El hombre que, para la mayoría, nunca estuvo allí. La gente dice que hay una niña en el laboratorio donde trabajo en Querétaro. He oído las historias incontables veces. Susurros compartidos en los turnos de noche. Conversaciones murmuradas entre compañeros de trabajo sobre el café. Hablan sobre sentir su presencia. Dicen que ella está observando, pero nunca la he visto personalmente. Los que la han visto siempre es el personal de limpieza, los que llegan antes del amanecer, cuando el aire está cargado de silencio. O el equipo de medios que llega temprano para preparar su equipo. Ellos la han visto. Una niña pequeña parada cerca de la ventana o asomándose desde detrás de las filas de equipo. A veces podrían escuchar una risita tenue resonando a través de los pasillos vacíos. Pensé que todo, tío, era absurdo hasta un tranquilo domingo. Casi era demasiado silencioso. Procesaba muestras en el laboratorio con un colega. Nuestro sistema era simple. Las muestras nos son entregadas por una ventana transparente donde puedes ver todo claramente del otro lado. Cada vez que alguien entrega una muestra, golpean el vidrio. Ese día estábamos sentados cerca de la ventana esperando y fue entonces cuando lo escuchamos. 3 golpes fuertes y contundentes. No era el ligero toque de un compañero de trabajo, esto era más insistente. Ambos nos volvimos hacia la ventana para no ver nada, pero aún podíamos ver el vidrio moviéndose ligeramente, vibrando, como si alguien lo hubiera golpeado fuertemente. Pero al acercarnos para mirar por la ventana, no había nada. Intenté reírme de ello. Debe ser el viento, bromeé. Pero el laboratorio es hermético y estéril. No entra ni sale viento a menos que esté controlado. Luego vino el golpe de nuevo, más fuerte, y un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí verificar. Recorrí el perímetro del laboratorio, revisando cada rincón. Estaba vacío. Pregunté pues a un colega si habían tocado la puerta y me miró como si estuviera loco. Incluso bromeaban diciendo que tal vez las chicas de la oficina estaban jugando con nosotros, pero luego recordé que era domingo. El personal de oficina estaba ausente. Más tarde ese día estaba solo en el laboratorio. Mi compañero de trabajo se había ido y yo estaba terminando algunas muestras cerca de la ventana, y fue entonces cuando escuché un susurro justo detrás de mí. Shh. Mi sangre se heló. Me di la vuelta, pero la habitación estaba vacía. Pero lo sentí. Nunca he sido de los que creen en fantasmas, pero ahora mi mente comenzaba a tambalearse. Más tarde estaba en el cumpleaños de mi amigo, y él preguntó si podía organizar la fiesta en mi casa. No me importó. Tenía una sala de estar decente.
mucho espacio para sus amigos y una de sus invitadas era una mujer que no conocía. Era bastante reservada, se mantenía a sí misma, pero había algo en ella que me parecía extraño. En un momento ella pidió usar el baño. Le dije que estaba justo al final del pasillo y a la derecha. Cuando volvió no dijo mucho, pero noté que le susurraba algo a su amiga. Me miró con una expresión extraña, como si acabara de escuchar algo obsceno. No insistí en ello, pero varios meses después de la fiesta, yo y ese amigo habíamos bebido un poco demasiado y mi amigo finalmente me contó lo que ella había dicho, que vio algo que él murmuró, casi demasiado avergonzado para admitirlo. Y yo le presioné para que dijera más. Ella dice que hay alguien en el pasillo, una mujer. La curiosidad se apoderó de mí un poco más tarde. Estaba jugando con uno de esos filtros de anime en TikTok, el tipo que convierte tus fotos en imágenes de estilo anime, y decidí tomar una foto del pasillo. Cuando el filtro procesó la imagen, había una mujer. Tenue, borrosa e inconfundible. Esa misma semana comenzaron a suceder cosas extrañas. Seguía sintiendo como si hubiera un hilo atado a mi dedo anular. Al principio lo descarté como mi imaginación, pero la sensación no desaparecía. Estaba apretado, casi como si algo me estuviera tirando. Se volvió tan real que comencé a rascarme el dedo, tratando de aflojar lo que estuviera allí. Por curiosidad, utilicé el filtro de TikTok de nuevo, esta vez para grabar mi mano, y parecía ser un hilo marrón envuelto firmemente alrededor de mi dedo, visible solo en el filtro. No fue lo único extraño. Una tarde fui a la tienda. Al volver, lancé mis llaves sobre la cama como siempre. Permanecí en casa todo el día después de eso, por lo que no había razón para que tocara las llaves. Horas más tarde, al ir a cerrar la puerta principal, encontré 2 llaves idénticas. Una andaba suelta, la otra era idéntica. Lo probé y funcionó. ¿De dónde salió esta otra llave? Un amigo mío sugirió algo, que quizás mi casa tiene un portal al más allá. No me reí, porque después de todo lo que he visto y sentido, quizás tenga razón. Cuando tenía alrededor de 5 o 6 años, creía firmemente que me encontré con un fantasma en mi propia casa. Una noche, mientras veía la televisión en mi sala de estar en el sofá, me distrajo una mecedora que se movía de atrás hacia adelante. Eso fue extraño. Las ventanas estaban abiertas, pero no había viento. Era otoño, así que no necesitábamos aire acondicionado. El mueble estaba desviado, pero supuse que se debía a que era una mecedora muy antigua que se había balanceado de un lado a otro. Dejó de mecerse un minuto después y no volvió a moverse. La noche siguiente, mientras veía televisión, oí una taza caer del estante al piso. Ahora algo no estaba bien. ¿Por qué simplemente caería así? Creyendo que era una corriente de aire, caminé hacia la cocina al lado de la sala, recogí la taza del suelo y la volví a poner en su lugar. Nada volvió a suceder esa próxima noche, ni la siguiente. Pero la noche siguiente estaba viendo la televisión, cuando de la nada un radio que estaba en un escritorio justo a mi lado se encendió. Esto no fue una corriente de aire. Una radio no puede encenderse sola. Solo se encendería si alguien lo hiciera manualmente. En ese momento empecé a llorar. Corrí al cuarto de mis padres con la radio sonando de fondo. Irrumpí y vi a mi mamá hablando por teléfono. La escuché decir a quien quiera que estuviera al teléfono: espera solo un segundo. Ella me preguntó qué pasaba y exclamé que la radio se encendió de la nada y creo que el fantasma lo hizo. Ella rodó los ojos y suspiró y dijo: ven a caminar conmigo. Así que fuimos a la sala juntos. Al regresar a la sala, la radio estaba apagada. Mi mamá entonces me dijo: ves, no existen cosas como los fantasmas. Le dije que hablaba en serio, pero no me creyó. Ella volvió a su habitación y continuó su conversación donde la había dejado. Aunque no volvieron a ocurrir movimientos repentinos, por un tiempo temía mucho entrar a esa sala de estar. Eventualmente enfrenté mis miedos más tarde, pero siempre se quedó conmigo.
Sé que la mayoría de las personas no creen en lo paranormal, pero yo estaba convencido de que un fantasma habitaba en mi casa cuando solo era un niño. Cuando tenía cerca de 5 años, me despertaba en la noche y veía una figura flotando en el pasillo entre mi cuarto y el de mi madre. Siempre era la misma, una morena con cabello rizado vestida con una bata blanca flotante. Al principio lo ignoré pensando que solo eran luces de la calle de afuera, doblando de formas extrañas. Pero seguía pasando, aún en las noches más oscuras. Siempre que la veía, me aterraba, llamaba a mi madre y cuando se prendía la luz, desaparecía. Mi mamá me dijo que no tuviera miedo, que este fantasma era mi ángel y sugirió que intentara hablar con ella. Una noche reuní el valor y susurré en la oscuridad: ¿Quién eres? Lo que sucede a continuación todavía me atormenta. La presencia tranquila, casi serena, cambió. Debajo de ella, el suelo brillaba rojo, como las brasas de un fuego que se apaga. Su rostro permaneció inalterado, pero había algo más oscuro, algo mal, y luego desapareció, dejando detrás de ella demasiadas preguntas que nunca podré responder, especialmente porque nunca la volví a ver. Era alrededor de Pascua y yo estaba durmiendo en la cama con mi mamá, algo que solía hacer ya que la oscuridad me aterraba. Mi gato estaba acurrucado al pie de la cama cuando escuché pasos en el pasillo. Me senté, tratando de sacudir el sueño de mis ojos, y noté que las orejas de mi gato estaban levantadas, su mirada fija en el pasillo. Entonces lo vimos. Una figura alta estaba fuera del cuarto. Sus ojos brillaban con un amarillo enfermizo en la penumbra y sus orejas puntiagudas parecían sacadas de una pesadilla. Me miraba fijamente, inmóvil, como si intentara averiguar mi ubicación. La sangre se me heló. Pero no fui el único que se dio cuenta. Mi gato, que normalmente es un amor, estaba de pie. Pelaje erizado, espalda arqueada, listo para pelear. Sus ojos parpadearon en amarillo por un instante. Cosas. La criatura nos miró a ambos. Luego se desvaneció, desapareciendo en el mismo lugar donde siempre había aparecido la mujer de blanco. A medida que envejecía, la distinción entre sueños y realidad se desdibujaba. Comencé a tener lo que solo puedo describir como secuencias del plano astral. Una de las primeras fue en la casa de mi papá. Me desperté encontrándome de pie en la entrada observando a mi tío trabajar en su Firebird. Estaba allí observándolo, sintiendo el frío y oliendo el aceite. Sabía que no estaba despierto, pero se sentía demasiado real para ser un sueño. Esa sensación, como si mis ojos estuvieran cerrados y abiertos al mismo tiempo, se volvió familiar y aprendí a asociarla con algo que venía. Una de mis experiencias más aterradoras ocurrió en la casa de mi niñera. Estaba echando una siesta en su sofá una tarde de verano cuando entré en otra secuencia astral. Me desperté para verla sentada en su silla, su esposo frente a ella y yo aún dormido en el sofá. Pero eso no fue lo peor. De pie entre las dos sillas estaba yo, un doble. No sé por qué, pero me lancé contra él y eso fue un error. Luchó contra mí. Sentí sus uñas y su fuerza. No era solo un sueño. Percibí el dolor antes de desvanecerse. Pero no lo fue. Incluso ahora, de vez en cuando me deslizo en ese estado intermedio, estoy seguro de que todavía puedo sentirlo. Años después, en una casa diferente, le di a mi ex un oso que solíamos pasar de un lado a otro. A ella le gustaba porque olía a mí, pero juró que ese oso no era normal. Ambos nos despertamos varias veces por el maldito oso, moviéndose por sí solo. Y aprecio lo loco que suena eso. Una vez intenté limpiarlo creyendo que lo que estuviera unido a él se iría. Cuando lo intenté, el aire se tornó denso. Sentí un profundo, casi primitivo temor que me invadía y podía sentir algo en la habitación, observando, esperando. Decidimos que era mejor dejar en paz lo que sea que estuviera en el oso, ya que no tenía interés en irse. La casa donde vivo ahora estaba embrujada. Algo sube y baja las escaleras por la noche, con pasos pesados. A veces camino por el pasillo. Mi ex lo experimentó de primera mano mientras se maquillaba en el espejo una tarde.
Estaba en la ducha y ella gritó cuando escuchó los pisotones detrás de ella. ¿Algo pasó pisoteando cerca de ti?, pregunté casualmente cuando salí. Sí, ella seguía temblando. Eso pues es solo el espíritu. Él es inofensivo. Una noche me despertó a las 2 a.m. el sonido de mi videograbadora rechazando una cinta. Adormilado me volteé y vi una silueta agachada a su lado. Pensé que era mi mamá, pero no lo era. La maldita cosa me siseó e instintivamente me lancé contra la pared para alejarme lo más posible de ella. Y desapareció justo después. Pero no podía quitarme la sensación de que me observaban. Y luego llegó la escritura. Palabras blancas aparecieron en la pared detrás de mí, junto con una cara que se asomaba desde las sombras detrás del estante. Televisión prendida, problema solucionado. Ocurrió de nuevo recientemente, pero esta vez no fue una cara, fue una persona completa. Y me dejó con la misma sensación de temor. Esta es mi colección de cosas extrañas que me han sucedido a lo largo de mi vida. Sé que muchos de ustedes simplemente lo descartarán como tonterías, pero es mi vida y son mis experiencias reales, y realmente no se las deseo a nadie. Tenía un amigo llamado Nova. Era ese chico espiritual súper genial que parecía pertenecer a otra época. Estaba en sus primeros 20, pero su alma se sentía antigua. Era el tipo de persona que creía en la magia, en la energía que moldea la realidad y en el poder de la voluntad para cambiar el mundo. Yo fui criado católico y agnóstico por defecto, escéptico de cualquier cosa que no pudiera tocar o ver. Pero Nova, él abrió mi mundo de par en par. Conectamos al instante como si nos conociéramos de toda la vida. Éramos inseparables, más como hermanos que amigos. Su familia me conocía bien, aunque nunca los había conocido. Siempre estaba en mi lugar en Jersey, aunque vivía en lo más profundo de Queens. Él era mi hogar. Era un excelente bailarín, se movía como líquido en la pista, dominando cualquier ritmo con su flujo magistral. Él me inspiró a empezar a bailar shuffle. Al principio era un desastre, pero Nova me guió pacientemente en cada paso. Él poseía el don no solo de bailar, sino de ver a la gente. Notó las grietas en mí, el trauma que llevaba desde la infancia, y quería ayudarme a sanar. Entonces sugirió que tomáramos L juntos. Era mi primera vez probando psicodélicos. Había oído hablar de ellos, pero nunca creí que fueran más que un viaje. Una herramienta para el crecimiento, para despegar las capas de la realidad. Sus teorías eran descabelladas, pero tenían sentido de alguna forma. Fue en noviembre de 2016 cuando todo cambió repentinamente. Estábamos alucinando en mi apartamento, riéndonos de nada y de todo, cuando la conversación derivó hacia un territorio extraño. Nova pregunta: «Oye amigo, ¿qué harías si yo muriera?». Me golpeó como un puñetazo en el estómago, completamente desprevenido, y solté lo primero que se me vino a la cabeza. Te perseguiría. Nova rió con su amplia y traviesa sonrisa. Bueno, volvería como tu gato, dijo sin ninguna duda. Sus ojos brillaban como si ya estuviera en alguna broma cósmica. Un gato, ni siquiera puedo tener un perro en este apartamento, por eso un gato se encogió de hombros como si fuera lo más obvio del mundo. Seguimos bromeando y le dije que si volvía tendría que ser un gato naranja. Siempre había querido uno como Garfield, inteligente, independiente y lleno de carácter. Nos reímos de eso, lo sellamos con un apretón de manos y luego el momento terminó. Continuamos con nuestro día, siguieron otras conversaciones, pero no pensé en esa conversación de nuevo hasta el año siguiente. Avancemos hasta enero de 2017. Mi cumpleaños se acercaba el 3 de febrero y Nova y yo teníamos planes de ir a un club donde me daban bebidas gratis por traer a 10 amigos. Teníamos planes de que yo recogiera a una amiga de Pensilvania y la llevara de vuelta al otro día. Pero la vida tenía otros planes. Nova me había prestado algunas cosas y contaba conmigo para cubrirle con el dinero que esperaba de un reembolso. El desembolso se retrasó, las tensiones aumentaron y para cuando llegó febrero ya no estábamos hablando. Peleamos y estaba enfadado. Se saltó mi cumpleaños y alguien más recogió a nuestro amigo en común y ellos continuaron con su noche. A medianoche, en el club mareado,
Ignoro su último mensaje preguntando por el dinero. No respondí, pero no sabía que sería el último mensaje que él me enviaría. A la mañana siguiente despierto en una pesadilla. Mensajes, llamadas perdidas, un accidente automovilístico y Nova desaparecida. El maldito conductor al que había pedido que llevara a nuestra amiga a casa había ido a 140 en una zona de 40. Golpeó el divisor, volcó, rodó. Todos se habían ido, así como así. Y fue mi culpa. Al menos así es como se sentía. Debería haber respondido. Debería haber arreglado las cosas si la hubiera recogido. Si tan solo hubiera respondido, tal vez todavía estarían aquí. Me desplomé fuertemente. Estaba fracasando en la universidad, ahogándome en la culpa. Apenas funcionando. Nova era más que un amigo. Era mi llama gemela, una de las únicas personas con las que realmente me había conectado. Sin él me sentía vacío. En su funeral finalmente conocí a su familia, a su mamá. Dios, ella podía ver el desastre en mí y me entregó un sobre lleno de sus cenizas. Él querría que las tuvieras, dijo suavemente. Compré un collar del árbol de la vida con cenizas guardadas en él, llevándolo cerca de mi corazón. Fue un pequeño consuelo, pero el vacío no desapareció. Pasaron las semanas y yo seguía ahogándome. Y entonces ocurrió lo más extraño. Mi hermana me llamó una tarde. Nova y mi hermana fueron cercanas, se conocieron por mí. Tuvieron una relación de amigos con beneficios por un tiempo. Ella vivía cerca y pasábamos tiempo juntos a menudo. Hermano, dijo ella con un tono algo extraño. Necesito un favor. Hay este gato que ha estado rondando mi lugar durante unos días maullando como loco y simplemente no se irá. Rex va a matarlo, refiriéndose a su pitbull psicópata. ¿Puedes venir a buscarlo antes de que algo suceda? No lo pensé 2 veces. Caminé y entré. Y ella mencionó algo extraño. Le di un baño. Él me dejó. Que un gato callejero te dejó bañarlo, eso no tiene sentido. Y luego ella abrió la puerta. Salió paseando un gato atigrado naranja de 6 meses. Mi corazón se detuvo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, lo supe, y juro por Dios que el gato también. Caí de rodillas, mi cuerpo temblaba, las lágrimas corrían por mi rostro. Era Nova, mi hermana se asustó y preguntó qué demonios estaba pasando. Pero simplemente lo recogí y lo sostuve cerca y susurré a través de mis lágrimas, se acabó, ha vuelto. Por supuesto, ella no me creyó al principio, no hasta que le conté sobre nuestra promesa, sobre la broma que hicimos ese día sobre volver como un gato naranja. Ella era escéptica, pero luego Nova levantó su pata y la colocó suavemente en mi collar, el que sostenía sus cenizas, y me miró a los ojos con una intensidad que atravesó mi alma. Mi hermana gritó. Yo no, solo lo sabía. La vida volvió a la normalidad después de eso, o al menos tan normal como puede ser. Nova Cat se volvió parte fundamental de mi vida, sanándome de maneras inexplicables. Era como si nunca se hubiera ido. Me apoyó igual que antes. Mi perspectiva completa sobre la realidad cambió. Dejé de cuestionar lo que no podía ver porque ahora lo he vivido. No tienes que creerme, no te culparía. Pero sé lo que vi y sé lo que sentí. Nova cumplió su promesa. Y por ahora no estaré solo. Esto pasó una noche en casa de mi tía. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas y la casa estaba en silencio excepto por el zumbido lejano del refrigerador. Mis hermanos, primo y yo estábamos todos en la habitación de repuesto hablando y riendo cuando mi tía apareció de repente en la puerta. ¿Alguien puede apagar la luz del garaje?, preguntó ella. La solicitud era simple, pero algo de eso hizo que mi estómago se retorciera. Quizás era la hora de la noche o cómo se sentía la casa. Mi hermano mayor insistió en que yo fuera con mi hermana menor para quitarse la tarea de encima. Entramos al pasillo donde el tenue resplandor de la cocina apenas cortaba la oscuridad. La casa se sentía más fría. El aire se sentía extrañamente pesado, como si una fuerza invisible nos presionara. Cuando llegamos al garaje, la puerta ya estaba ligeramente entreabierta. La luz todavía estaba encendida, y tomé aire, la empujé completamente y entré.
Todo se veía normal. Cajas, estantes y el auto de mi tía estacionado pulcramente en el fondo. Alcancé el interruptor y lo apagué. Oscuridad instantánea. Y fue entonces cuando lo vi. Una figura alta de pie justo al lado de la puerta al alcance de la mano. No había estado allí cuando la luz estaba encendida, pero ahora, en la oscuridad total, era innegable una forma sólida de pura oscuridad. Más oscura que la oscuridad misma, no tenía detalles, pero era solo un vacío en forma de persona. Al principio pensé que mis ojos se estaban ajustando, tal vez. Era mi mente jugando trucos en mí, tratando de ver formas donde claramente no las había. Pero no se desvaneció. No se movió, simplemente estaba allí, lo suficientemente cerca para tocarlo. No podía respirar. Todo mi cuerpo estaba paralizado por el miedo y sentía que estaba jugando conmigo, como si quisiera que reaccionara. Finalmente, el instinto entró en acción. Salí disparado con mi hermana justo detrás de mí mientras corríamos a toda velocidad de regreso a la casa, dejando la puerta del garaje abierta. De vuelta en la habitación, mis primos y mi hermano nos miraron confundidos. Intentamos explicar sin aliento y temblando, pero ellos se lo tomaron a risa. Solo tienes miedo de la oscuridad. Pero no era la oscuridad lo que me aterraba. Era lo que estaba dentro de ella. Esa noche nadie durmió. Nos quedamos despiertos mirando la puerta del dormitorio, esperando que algo sucediera. Pero no pasó nada. Me alegra que mi tía se haya mudado de esa casa. Nunca nos creyeron. Pero sinceramente no los culpo. Si alguien me hubiera contado lo que vimos esa noche, tampoco les habría creído. Cuando tenía alrededor de 10 años, estaba pasando la noche en la casa de mis abuelos. Era un lugar pequeño y acogedor que siempre olía a libros viejos y pan casero. Había pasado muchas noches allí, pero esta era distinta. No sé por qué me desperté. Tal vez fue uno de esos momentos en que tu cuerpo siente algo antes de que tu mente lo comprenda, y me quedé allí en la quietud, mirando al techo, tratando de obligarme a volver a dormir. Hasta que lo escuché. Un rasguño se escuchó detrás de la casa, cerca de la ventana. Al principio pensé que tal vez solo eran árboles rozando el vidrio, pero eso no tenía sentido. Había un porche allí atrás. Nada podría haber alcanzado la ventana. Me levanté un poco con los oídos tensos, el corazón latiendo solo un poco más rápido, y el rasguño se detuvo. Contuve la respiración esperando que eso fuera el final, esperando poder descartar todo el asunto y poder volver a dormir. Pero luego llegaron los pasos. Al principio eran tenues, un golpeteo suave y deliberado que resonaba a través del suelo, proveniente de la bodega, de todos los lugares. Me quedé congelado. ¿Alguien había entrado a la fuerza? Quizás esos ruidos de rasguño tenían algo que ver con eso. Pero algo no se sentía bien. No me moví, no llamé. Simplemente escuché. Los pasos se detuvieron y un alivio me invadió, pero no duró mucho. Unos minutos después los escuché de nuevo, solo que esta vez estaban arriba en el segundo piso. Ahora el pánico comenzó a infiltrarse. Mis abuelos dormían al final del pasillo, totalmente inconscientes. Yo estaba allí, paralizado, escuchando a algo moverse por la casa que no debía estar allí. Los pasos se detuvieron de nuevo. Por un instante, el silencio fue tan intenso que creí haber imaginado todo. Pero luego comenzó de nuevo. Solo que ahora parecían venir directamente hacia mí. Mi sangre se heló. Los pasos eran lentos y deliberados. No podía ver nada, pero lo sentía. Algo se estaba acercando. Me seguía diciendo a mí mismo que era hora de gritar o correr o simplemente moverme, pero no podía. Estaba congelado en el lugar, con los ojos bien abiertos, mirando la puerta, esperando ver lo que venía por mí. Pero no había nada. No sombras, no figuras, solo pasos. Me eché la manta sobre la cabeza, apretando los ojos. Si no podía verlo, tal vez tú no podías verme. Me dije a mí mismo que solo debía dormir y todo terminaría. Pero el sueño no llegaba. Y luego la cadena retumbó. Mi corazón se detuvo. Los vecinos tenían un perro que soltaban por la noche y a veces se escuchaba correr por el patio con sus cadenas retumbando.
Pero este sonido no estaba en el jardín de al lado. Estaba justo a mi lado. El sonido estaba tan cerca como una cadena colgando en el aire justo al lado de mi oído. Me quedé sin aliento. No me moví. Me quedé escondido bajo las cobijas, agarrándolas con tanta fuerza que me dolían los nudillos. El sonido de la cadena se escuchaba muy cerca. Podía sentir el frío metal prácticamente rozando mi piel, y sin embargo, no había nadie allí. No sé cuánto tiempo permanecí así, demasiado asustado para moverme o incluso respirar. Debo haber estado allí debajo durante horas. Y de alguna manera, a pesar del miedo, logré obligarme a dormir. Ya sea eso o el agotamiento, elige tú. Al despertar por la mañana, la luz del sol entraba por la ventana como si nada hubiera ocurrido. Pero sabía que no era un sueño. Unos días después le conté a mi mamá al respecto, esperando que se riera y me dijera que estaba imaginando cosas. Pero la mirada en sus ojos decía lo contrario. Reconocimiento. Verás, ella creció en esa casa. Y resulta que le habían ocurrido cosas similares cuando era más joven. Nunca volví a dormir en la casa de mis abuelos después de eso. Y honestamente no creo que quiera saber qué era realmente lo que andaba por ahí esa noche. Mi mejor amigo se quitó la vida, no me enteré hasta 5 días después. ¿5? 5 días enteros, pero el día antes de enterarme estaba sentada en la sala con mi esposo y por el rabillo del ojo vi algo. Le dije a mi esposo que no se moviera, pero que mirara justo al lado de la pared. Había una sombra. Un hombre no muy alto, no muy bajo, ni gordo, ni delgado. Simplemente estaba allí mirando. Mi esposo, que rara vez creía en esto, estuvo de acuerdo. No era ominoso. Después nos levantamos y paramos donde había estado la sombra, y el suelo parecía vibrar. Eso fue todo. Al día siguiente me enteré del fallecimiento de mi amigo, y estaba convencido de que era él quien nos había visitado. Pero también, esa noche después de enterarme, estaba llorando y sollozando, enfadado y molesto y hablando con mi amigo diciendo: ¿por qué no me llamaste? ¿No fui un buen amigo? ¿Cómo pudiste pensar que no tenías ninguno? ¿No significaba nada para ti? Lo sé, eso fue estúpido. Tu muerte no estaba relacionada conmigo. Pero si has perdido a un amigo cercano o familiar por suicidio, es difícil mantener la sensatez. De todos modos, me desperté la mañana siguiente, pero me quedé en la cama, triste, deprimido, y cogí mi teléfono, como hago automáticamente. Revisé mis correos electrónicos y había un correo de Wayfair con una imagen de una pintura. ¿Título de la pintura? El fantasma más devoto. Esperaba recibir más señales de él por el resto de mi vida, o al menos por un tiempo, pero eso fue todo. No sé qué está pasando allí en el más allá, pero sentí entonces que había al menos alguna cortina entre la vida y el más allá, aunque fuera por un corto tiempo de todos modos. Cuando tenía cerca de 11 años, me encantaban las cosas de terror, espeluznantes y extrañas. En aquel entonces también era muy religioso y creía en Dios y los ángeles, pero desde entonces me he vuelto más escéptico. Sin embargo, hay 3 encuentros extraños de mi infancia que nunca he podido explicar. Uno visual, uno auditivo y uno físico. Una noche mis padres salieron a una fiesta dejándome solo con mi hermano pequeño. Estábamos en la sala viendo la televisión cuando de la nada vi una figura blanca, sin rostro, sin cuerpo, flotando desde la cocina hacia el sótano. No tenía ninguna característica clara, solo esta forma pálida y fantasmal. La parte más extraña, no estaba tan aterrado como pensé que estaría si alguna vez viera un fantasma. Me quedé totalmente paralizado de la sorpresa mientras lo veía desaparecer. El encuentro auditivo ocurrió a las 3 de la mañana y todavía estaba despierto cuando de repente escuché a una mujer de mediana edad llorando fuera de mi ventana. Ahora bien, esto no fue en un edificio de apartamentos donde alguien podría estar parado afuera. Crecí en Islandia y mi casa de la infancia está en un área que podría haber sido terreno de vikingos. El sonido era claro, como si estuviera justo afuera, pero cuando miré por la ventana no había nada, ni huellas en la nieve, ni viento que llevara el sonido,
solo silencio. Otra vez, alrededor de las 3 de la mañana, me desperté por 3 golpes distintos que venían del escritorio debajo de mi cama. Tenía una litera con un escritorio incorporado debajo, así que lo que sea que golpeó venía directamente debajo de mí. Mientras yacía allí, paralizado por el miedo, mi cama entera de repente comenzó a temblar. Estaba aterrado y luego me desmayé. No recuerdo haberme dormido ni calmado. Fue solo terror, luego oscuridad. Estas experiencias aún permanecen conmigo y me encantaría escuchar lo que ustedes piensan. ¿Parálisis del sueño? ¿Una alucinación hipnagógica o algo más? ¿Alguien ha pasado por algo parecido y quiere contarlo? Estoy atento. Hola, soy Mort, gracias por escuchar. Espero que hayan disfrutado las historias de fantasmas de hoy. Yo lo hice. Y puedes dejarme saber abajo qué te pareció. Para agradecer a todos por sintonizar esta noche, especialmente a mis miembros y patrocinadores cuyos nombres pueden verse en pantalla. Si disfrutaste, asegúrate de hacérmelo saber. Tengo esta idea divertida para el Día de los Inocentes. Creo que cae un martes, así que ya sabes. Va a ser tonto, pero si quieres unirte a mí para ese video de forma gratuita está bien, entonces incluso podría tú hacerlo en vivo. Cuídense chicos, nos vemos en el próximo. Hasta luego, buenas noches.